Mayarte es un espacio para la promoción de artistas con discapacidad psíquica o intelectual. Nuestra misión es promover a estos artistas para que accedan a la vida laboral y ocupen puestos de trabajo como diseñadores y como artistas que son. Somos un centro especial de empleo, de iniciativa social, y tenemos en la actualidad a muchas personas que acuden al centro y que reciben una formación, pero que luego quieren promover y quieren acceder a la vida laboral en Nayar. Primero hacemos una formación y luego van promocionando la vida laboral. Para nosotras es muy importante este perfil de personas porque son muy creativas y además son muy productivas. Nosotras, bueno, yo siempre lo digo, yo soy licenciada en Bellas Artes y yo no les digo a mis artistas a la suela de los zapatos, ellos son mucho más creativos que nosotras. Además son personas que están acostumbradas a luchar en esta vida porque les ha tocado desde el principio y son muy constantes con el trabajo. encontráis, ¿no?, de trabajar con estas personas? Bueno, tenemos que tener en cuenta que muchas veces no tienen tampoco muchas autonomías y aunque las tengan, sí que son personas que precisan de más apoyo técnico y también muchas veces apoyo asistencial. Entonces necesitamos también tener otro equipo de profesionales que apoyen, que les den esos apoyos pues, que a veces ellos precisan. Eso es el único inconveniente que vemos nosotras. Sí, cuando contratamos a las personas con discapacidad psíquica o intelectual, recibimos una pequeña subvención del gobierno vasco y luego recibimos también apoyo financiero y de seguridad social, de manera que el coste salarial de una persona de estos perfiles es bajo, es muy bajo. Exactamente igual que en cualquier otro espacio de trabajo, pues con algunos nos llevamos bien y con otros llevamos mal, pero las relaciones siempre son buenas. Para nosotras son igual que nosotras mismas. A nosotras por la puerta siempre nos entra una persona que quiere trabajar en creación artística, no nos entra una persona que tenga una discapacidad. Pues desafíos, pues muchas veces el buscar el sitio, lo que tenemos que preocuparnos nosotros es de mirar cada uno de nuestros artistas en qué ámbito se desenvuelve mucho mejor y adaptar el trabajo para cada uno de ellos. Es decir, pues por ejemplo, hay personas que son más figurativas y personas que son más abstractas, en nuestro caso, ¿no? Y entonces pueden desarrollar diseños en diferentes soportes o pueden meterse y desarrollar programas y que les proponemos o proyectos. Y luego, eso sí, nosotros nunca obligamos a nadie a que siga un proyecto que les propongamos. Nosotros nos consideramos artistas y los artistas trabajamos con libertad. Y para que surja la creatividad, la libertad es imprescindible. Yo creo que el mayor obstáculo que hay para que no contraten a personas con discapacidad es el desconocimiento propio de las empresas. El no saber que estas personas pueden desarrollar un trabajo muy bueno, de calidad, sin lugar a dudas, y además pueden tener un buen trabajador. Pero yo creo que es el desconocimiento, lo que es a nivel también de trato personal y de trato laboral. Tendrían que darles la oportunidad de hacer unas prácticas en las empresas. Les tenemos que empezar a enseñar a todas las capacidades que tienen, ¿eh? No sé, creo que a nivel también gubernamental tendría que haber algún programa que animara más también al empresario a decir, oye, pues vamos a contratar a estas personas porque tienen estos resultados, o quizás, no sé, desde nosotros mismos o desde los formadores, ¿no? Quizás de los centros formativos, y acudir también a las empresas y empezar a concienciar a los empresarios y mostrar vídeos o ver los resultados que pueden tener contratando a personas de este perfil. Y por lo tanto, ¿cuál es el consejo para todos los empleados? Bueno, pues que se animen, desde luego, que no pueden poner una barrera. O sea, cuando decimos, es que son personas que tienen barreras, no, es que las barreras se las ponemos nosotros, las barreras no las tienen ellos. Y eso es la primera lectura que tenemos que hacer. Las barreras las ponemos nosotros. Y nosotros somos los discapacitados en ese ámbito de no tener la capacidad de conocer estas habilidades y estas capacidades de estas personas. Tendrían que concienciarse más de las capacidades que tienen estas personas, pero mucho más. Nosotros reivindicamos siempre todas las capacidades que tienen y los aptos que son para la vida laboral, que no son personas que tienen que estar cuidadas y custodiadas como si fueran niños. Estamos hablando ya de personas adultas que tienen derecho al acceso a la vida laboral.